Buenas tardes, estamos listos. Gracias a todas y a todos los que acudieron al llamado. Afortunadamente lo pudimos hacer con por lo menos una hora y un poquito de anticipación. Agradezco también el apoyo de parte de Axel Recinos, de quien va a hacer la retransmisión de esta charla hacia Punto de Encuentro Numismático de Guatemala. Espero que todo esté sin novedad con ustedes, que este 15 de septiembre, este descanso, sea algo tranquilo. Afortunadamente no estamos en la calle, por lo menos no todos, y no es el mismo tráfico que era el día de ayer. Pero bueno, acá estamos. La charla de hoy es eh, parte de una charla que tuve la oportunidad de poder también dar eh, en el inicio de la celebración del Bicentenario de 1821, es decir, en 2021. Y pues la idea en ese entonces era poder hablar acerca de los antecedentes de la moneda y la economía de esa Guatemala de 1821 para poder entender un poco qué era lo que sucedía, cómo era que se comportaba la economía y cómo era que estaba la situación, en parte la situación política del país. Eh, Vamos a hablar un poco del caso de Manuel Vela, quien era el tesorero de la Real Casa de Moneda, pero también era el tesorero de las cajas reales de Guatemala. Y al hablar de Guatemala no nos referimos únicamente al territorio que actualmente ocupa la República de Guatemala, sino al territorio que ocupa eh, los 5 países de la actual Centroamérica. Agradezco a las personas que ya están en sintonía y pues saben que de todas maneras esta conferencia se va a quedar en mi canal de Facebook y también espero dentro de un poco poder subirla a mi canal de YouTube y poder hacer para que ustedes las puedan ver cuando quieran y cuando puedan. Buenas tardes de nuevo, 6 de la tarde con 2 minutos del 15 de septiembre de 2023. Gracias a todas y todos por estar por acá. Gracias a todas y todos por estar por acá. Bueno, para Ediciones Numismática NG de Guatemala es un gusto también el poder iniciar esta charla. Esperamos que puedan ustedes también acompañarnos. Saben que está abierto el chat, lo podemos ir platicando con ustedes desde acá, desde esta transmisión en mi página. El caso de Manuel Vela, tesorero de la Real Casa de Moneda, esta es una conferencia, como les decía, que ahora se imparte para ustedes en septiembre de 2023. Hagamos un poco de historia. El contexto histórico de la independencia de Guatemala tiene que ver con esos grandes cambios que se daban en el entorno de la América, y no solo de América, sino también en el entorno mundial, que ya se tenía también no solo a España como potencia, sino a otros países o a otros reinos que también estaban intentando el ser parte de ese gran botín que era el territorio americano y otros territorios como África o Asia. Eso también era
como problemático y en cierta forma uno de los antecedentes más grandes en este caso es para América la Revolución estadounidense, la independencia de los territorios ocupados por los ingleses, que se independizan el 4 de julio de 1776. Bueno, acá les presento una de esas medallas tempranas, en este caso la de 1780, que es la Virginia Indian Peace Medal, que está en bronce y que es atribuida a Robert Scott, en la que ya se ven esos lineamientos de la rebelión contra los tiranos, que es la obediencia a Dios, según dice la medalla misma. Pero esas revoluciones no son únicamente vistas desde afuera, sino que también son elementos que se toman en cuenta. La otra gran revolución y el otro gran antecedente para América es que se toma muy poco en cuenta, es la Revolución Francesa en 1789, que da como resultado que muchos de los territorios franceses que estaban ocupados lleguen a pedir también su independencia o lleguen a luchar por ella. Les presento un token de Monroe Bros. Es de 5 sols. Es grabado por Agustín Duprat en 1792, en el que ya se habla acerca de esa gran libertad y de la Revolución Francesa como tal. Esto llevará a una de las primeras revoluciones de la América Latina, en ese caso de las Antillas, que es la Revolución de 1805, en la que Haití proclama su independencia de Francia y proclama también un rey interno que ya en este caso será ya solo del territorio de Haití, que en ese caso se compartía en esa isla, la isla de Santo Domingo, con la actual República de República Dominicana. Este es una moneda de 1807 de 15 soles de Haití, que es de las primeras que se emiten siendo ya una república independiente, en este caso de la República del Norte de Haití. Esos mismos antecedentes tienen que ver con que en España, en este caso en España, ya no hablando de los territorios ocupados por Inglaterra o por Francia, en este caso los territorios ocupados por España, se daba una serie de acontecimientos, entre ellos la Guerra de Independencia Española, que se data entre 1808 y 1813, que está también atravesada por la ocupación francesa de España y la abdicación y los cambios de la corona, en especial con la intronización de José Bonaparte de 1808 a 1813. Entre eso, la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812 a 1813, en la cual se busca promulgar una constitución. Esto a pedido también de muchas de las colonias españolas en América, que necesitaban y que veían ya la necesidad de tener un mayor grado de independencia en la toma de decisiones para sus territorios. Se daba también porque ya América, después de todo ese tiempo de ocupación, pensando de que se empieza a ocupar desde 1492 años de la primera llegada de los españoles en el mando de Cristóbal Colón, ya era del 492 para el 812, ya eran siglos de ocupación, y para ese momento ya eran la mayoría criollos, es decir, españoles nacidos en el territorio americano, quienes estaban tomando las decisiones internas. A pesar de que desde la península se seguían mandando a los dignatarios, es decir, capitanes generales, virreyes, todos llegaban nombrados desde la península, y la mayoría eran peninsulares, no criollos. Eso daba como un grave problema, porque se veía como que no había una forma de que los nacidos en América pudieran tomar sus propias decisiones. Para ilustrar está el óleo de Salvador Vinegra de 1912, centenario de la promulgación de la Constitución de 1812, que está en el Museo de las Cortes de Cádiz en España.
Los cortes de todas maneras no tienen gran éxito y esto es uno de los primeros gérmenes para las guerras de independencia internas. Muchos de los constituyentes regresan a sus territorios presos o se quedan presos en España porque se considera que la Constitución es ilegal y es el mismo Fernando VII quien la declarará ilegal y retomará ya no la forma constituyente, sino la forma monárquica en el momento en el que logra retomar el trono. Aquí, si ven primero, el mapa se va a empezar a mover, pero en principio veamos que en rojo van a aparecer los que llamamos como gobiernos bajo control realista, es decir, la temporalidad. Luego va a aparecer en un amarillo oscuro los territorios que son leales a la Junta Central o la Suprema, a la Junta Central Suprema o a las Cortes. En amarillo, la Junta Americana o Movimiento de Insurrección, es decir, en qué momento se suman esos territorios a esa Junta Americana. En verde aparecerán los que declaran su independencia o la establecen del todo. Y en el recuadro se ve cómo va a estar España bajo la Revolución Liberal. Si ven, ya vamos llegando al 17 en el conteo del 1817. Para el 1818 los territorios que están como bajo el gobierno o control realista se van reduciendo. Y si ven, los que están en verde, a los que van declarando su independencia son mayores, pero primero se da ese paso a la Junta Central o Supremas Cortes. Para 1822, con la independencia de México, se da esa gran marea en la que todos los territorios van a declarar su independencia, y será para 1824, entre 1824 y 25, que todos los territorios latinoamericanos establecerán su independencia, a excepción de Cuba, que es la única, de Cuba y de Puerto Rico, que son los únicos que quedan bajo el control de España en el caso de Cuba, hasta 1898. Dejo un momento más la diapositiva para que vean desde 1810 cómo se van dando esos cambios. Para regresar al momento en el que lo vimos, en más o menos 1815. El Reino de Guatemala, en 1821, tiene acontecimientos clave que están influidos y que influyen en la decisión de proclamar la independencia. Uno de los primeros acontecimientos es la Guerra de Independencia en México, tan cercano, tan influyente. Se puede decir que la cercanía del virreinato es clave, no del todo, o no eminentemente influyente, pero sí lo es decir, era el punto de mayor influencia política que tenía y de mayor poder también al ser un virreinato, pero esa caída de ese virreinato también es parte de lo que sucede acá. No así los poderes internos que estaban ya constituidos dentro del Reino de Guatemala. Se firma el Plan de Iguala con la parte de mantener las tres garantías, la religión, la independencia y la unión, y luego se da ese intento de anexión a México, la anexión total de México a México de la ciudad real de Chiapas, Comitán y Tuxtla, que eran parte del Reino de Guatemala. Entonces todo eso es como algo que va a impulsar a que los que detentaban el poder político y económico en Guatemala intentaran proclamar la independencia. Hay tres actores principales, en especial Mariano de Silena, Pedro Molina y Gabino Bainzo. Mariano de Silena, con familia con títulos nobilicios. Pedro Molina, que para ese momento tenía un gran poder también económico, y Gabino Gainza, quien era el capitán general del Reino de Guatemala. En 1821, entre 14 y 15 de septiembre, se firma la independencia. Esta es un facsimil del Acta de Independencia, en el que van a aparecer algunos elementos que van a ser clave también para ya lo que vamos a hablar en este momento.
En el punto 13 del Acta de Independencia se habla, y lo leo en este momento, leeré el punto 13 y el número 14, que el señor jefe político, mencionando en este caso, como ya decíamos, era Gabino Gainza, publique un manifiesto, me disculparán por el perro que ladra al fondo, que el jefe político publique un manifiesto haciendo notorios a la paz de todos los sentimientos generales del pueblo, la opinión de las autoridades y corporaciones, las medidas de este gobierno, las causas y circunstancias que lo decidieron a prestar en manos del señor alcalde primero a pedimento del pueblo el juramento de independencia y fidelidad al gobierno americano que se establezca. Y en el punto 14, que igual juramento preste la Junta Provisional, el excelentísimo ayuntamiento, el ilustrísimo señor arzobispo, los tribunales, jefes políticos y militares, los prelados regulares, sus comunidades religiosas, jefes y empleados en las rentas, autoridades, corporaciones y tropas de las respectivas guarniciones. Es decir, al momento de la firma de la independencia, o en ese momento en que se proclama con esta acta del Ayuntamiento de Guatemala, se pide que se haga, se jure fidelidad a lo que se está proclamando. En especial a este tipo de autoridades internas, como era el ayuntamiento o el arzobispado, en este caso, los poderes civiles y religiosos y militares, además de lo jurídico con los tribunales, los jefes internos como los políticos, también que desde el arzobispo se haga para que lo firmen los mismos sacerdotes. Pero están también los empleados pequeños que son de rentas o las corporaciones o los soldados en las guarniciones. Según las actas que se dan del ayuntamiento, esto se da y poco a poco se va manteniendo informado el ayuntamiento cuáles y en qué lugares se van jurando esta fidelidad a la independencia guatemalteca, a la independencia del ya no reino de Guatemala, sino territorio guatemalteco. Y esto tiene que ver también con estos elementos que vendrán a conformar la salida de algunos de ellos porque no quieren llevar a cabo este juramento, porque piensan que van a ser perseguidos y porque no le ven ningún futuro a las independencias de los territorios. Piensan de que pronto habrá una invasión de parte de España que retomará el poder y que entonces a todos aquellos que hayan jurado independencia y fidelidad van a ser perseguidos, presos o ejecutados. ¿Cómo era el juramento? Pues el juramento, según lo mismo que se pide, es juráis por Dios nuestro Señor y los santos evangelios la independencia de esta nuestra patria, a lo que tenían que responder sí, juro. ¿Juráis derramar la última gota de vuestra sangre para sostenerla? ¿Juráis defender la religión católica, apostólica, romana y las personas y propiedades de todos los ciudadanos sin diferencia de origen y clases, respetando las autoridades constituidas? Es decir, el juramento tenía que ver también con esos elementos que tenían que ser protegidos para poder sostener la economía y los elementos políticos dentro del territorio guatemalteco. Eso sí, hay dentro de esto, y para poder entrar dentro de lo que nos atañe al hablar de numismática, hablamos de algunos empleados, de quiénes eran los empleados, algunos de los empleados de la Casa de Moneda para ese 1821. El ensayador mayor era Manuel Sánchez, de quien podemos ver en algunos casos sus iniciales como MOS dentro de algunas monedas. El juez de balanza era Francisco Gudiño. Voy a detener un momento el audio por los perros que ladran. Bueno, me imagino que ya los leyeron. El juez de balanza Francisco Gudiño, el fiel de moneda Benito Muñoz, que después va a ser también ensayador mayor. El ministro tesorero de las cajas reales, que también era el tesorero de la Casa de Moneda de Guatemala, era Manuel Vela.
el fundidor mayor Bruno Santa Cruz, el grabador, el famoso José Casil de España, y el oficial primero de talla era Antonio Rosal, quien ambos, Casil de España y Antonio Rosal, habían sido alumnos de Pedro García Aguirre. Las labores de cada uno de ellos eran esenciales para el funcionamiento de la Real Casa de Moneda. Y en el caso del ensayador mayor, el juez de balanza, el fiel de moneda, el fundidor, el grabador y el oficial primero de talla, eran en realidad puestos que tenían, si bien un gran peso, se podían considerar menores alrededor de quien, y girando alrededor de ese ministro tesorero de las cajas reales, que era Manuel Vera. ¿Qué eran las cajas reales? Las cajas reales eran los lugares en los que se hacían los cobros y de las rentas, los cobros de el pesaje y el braseaje, como se quiera llamar, de los minerales que salían de las minas, y ahí era donde se recibía el quinto real y otros impuestos. También se cobraba el tabaco, el impuesto del tabaco, el impuesto de otras exportaciones, la entrada y salida de licor, y entonces era esencialmente el, el lugar en donde se recopilaba o se hacía uso, ahí entraba todo el dinero que iba a servir para el funcionamiento del territorio, en este caso del Reino de Guatemala. Don Manuel Vela, este ministro tesorero de las Cajas Reales, nació en Cuéllar, en la villa de Cuéllar, en Segovia, en España, en 1775. Como les decía, la mayoría de estos ministros o funcionarios no eran nacidos en el territorio americano, es decir, no eran criollos, sino que eran peninsulares. Fue hijo de Bernardino Vela García y de María Alonso Casas. Se le nombró como factor de la renta de tabacos de la provincia de León y se trasladó a Nicaragua en 1791, año en que pasó por Guatemala, y fue ministro de las Cajas Reales desde entonces. Ilustra la iglesia de Santa Marina en Cuéllar, Segovia, en grabado, aunque ahora eso ya no existe. Es ahora un hotel, tengo entendido, de esa iglesia de Santa Marina en Segovia. Vela contrajo matrimonio en la Catedral de León, Nicaragua, en 1806. Se casó con Juana de Rizarri Alonso. Tuvo 6 hijos. En el 1823, el matrimonio, ya firmado la independencia, regresó a España. Allá se le nombró intendente de la provincia de Soria, intendente de la provincia de Zamora en el 29 y finalmente de la provincia de León, donde se jubiló. Recibió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica como premio de sus servicios. Es decir, la fidelidad que tuvo, de la que vamos a hablar en este momento, fue premiada por la entonces reina Isabel. Fue con la Orden de Isabel la Católica, mejor dicho. Un grabado muy bonito de la catedral y la ciudad de León, Nicaragua, visto por la parte de atrás, de la revista Harper's Weekly en 1857. Vela, cuando tiene que dejar el cargo de ministro de la Caja Real, entrega un informe, y ese informe no es solo para el Ayuntamiento de Guatemala, sino está hecho también para ser enviado a Fernando VII para poder en cierta forma él quitarse la responsabilidad de haber entregado el cargo a los independentistas. El informe se consideraba inédito hasta ahora, según mi entrecomillado, y eso es en 1935, hasta que se publica en la revista trimestral de análisis de la Sociedad de Geografía e Historia en el tomo 12 del año 12 de ese septiembre del 35. Se publicó con el título Guatemala hace 114 años y en él se cita también en algunos textos de Valentín Solórzano y de Ignacio Solís. El informe está fechado en 11 de marzo del 24, es decir, puede ser posible que sea antes de que abandonaran el territorio americano él y su familia. Y este informe se divide en 4 secciones. El primero es un informe narrativo del estado de la economía y cuentas de Guatemala en el quinquenio del 16 al 20, un informe bastante conciso en relación
ese estado de la economía, los antecedentes y los primeros pasos que se dieron en Guatemala hacia la independencia, narra los hechos del 15 de septiembre del 21 y hace un informe sobre la situación de la población, de poblaciones fieles a la corona y de sugerencias para su reconquista. En algún punto él pide y dice qué cantidad de tropas serían necesarias para poder retomar el territorio de Guatemala si se quisiera hacer una invasión militar desde España. También incluye tablas con las cuentas entregadas a Mariano Herrarte y el acta de entrega oficial del puesto. Mariano Herrarte no está colocado dentro de los oficiales, pero él era el encargado a quien le dieron ese cargo de parte del Ayuntamiento de Guatemala. ¿Cuál era el estado de economía y las cuentas en Guatemala? Bueno, menciona un primer informe fechado en el 27 de enero del 22, todavía estando él acá en América, y reporta el corte de caja que se hizo el 29 de septiembre del 21, es decir, apenas 15 días después de, menos de 15 días después de la firma del Ayuntamiento de la Independencia. Este informe reporta que el erario total, lo que se tenía en caja en Guatemala, en efectivo, eran solamente 60 pesos y medio real. Era lo único de dinero que había en las cajas reales. Que el déficit anual era de 92.743 pesos con 4 reales, que se tenía una deuda de la Tesorería General de Guatemala en ese momento que ascendía a 2.655.599 pesos, 4 reales y un cuartillo, y asegura que ese mal tiene origen más antiguo, pero que no deja de aumentar por la razón de la revolución. Es decir, que no era culpa de él que se tuviera esa deuda y ese déficit, sino que era de otras administraciones y de otro momento, pero no indica de cuál o de quiénes. Eso sí, deja claro que la revolución o la búsqueda de la independencia ha hecho que todo eso agrave. Acusa del deterioro de las finanzas y a que se haya dejado de cobrar alcabalas y tabacos, es decir, las rentas. También muestra la preocupación por la parte de protección a la minería, que en el tiempo de la revolución casi tocaba la raya de la felicidad, es decir, decía que había muy buena entrada de dinero de parte de minería, cosa que parece extraño porque dice que hay un déficit y que hay deuda, es decir, no encaja la información y no creo que en ese momento tocara eso por rayar a la felicidad. Bueno, reporta el uso de los fondos de la Caja Real para el pago de las urgencias del momento, es decir, en algún momento incluso se debe haber utilizado lo de la Caja Real, agarrado ese dinero sin tener una forma de poder devolverlo, para poder hacer, por ejemplo, festejos internos, proclamas, pago de personal, cosas por el estilo, que ya no tenían un control desde la corona y que por tanto era casi que piñatizado. Esos primeros pasos que se dieron en Guatemala hacia la independencia expresa primero que la población de Guatemala, y es un buen censo, o es por lo menos una buena mirada a ese 1821 al 24, que tenía menos de 1 millón de habitantes, 1 millón escaso, dice, a los cuales caracteriza como 600,000 indios, es decir, la mayoría de la población, 300,000 mulatos, negros y castas, y de 40 a 50,000 blancos o españoles criollos, siendo muy corto el número de los europeos o chapetones que forman una sola clase con los del país. Hace un recuento de los hechos históricos sobre los relativos al lanzamiento de San Salvador en el 14, las invasiones de un pirata al que nombra Aurí, que llegó a las bodegas de Izabal, Trujillo y Omoa, y menciona los acontecimientos en México, sobre todo el levantamiento de Iguala de Iturbide y la traición en Córdoba de O'Donoghue. Al narrar los hechos del 15 de septiembre del 21, menciona el sermón del arzobispo Ramón Casaus del 8 de septiembre del 21, donde Ramón Casaus habla de la vileza de Iturbide y afirma que Casaus dijo que derramaría hasta la última gota de su sangre antes que faltar infielmente a Dios al rey de España jurando la independencia, cosa que no sucedió porque el arzobispo Casaus juró la independencia con el juramento que leímos anteriormente.
Da los pormenores de la reunión del 15 de septiembre, cuyo pretexto principal era conocer los hechos de la anexión a México de la ciudad real de Chiapas, según él cuenta. Y que luego de la reunión, según relata, se ordena que las provincias y la capital deberían jurar la independencia. Y apunta que en la capital se manifestaron desde luego algunos pocos empleados y tal cual particular, decididos a no reconocer ni jurar el gobierno independiente, pero se redujeron al fin a unos cuantos, ya fuese por el ejemplo del prelado. Ese ejemplo del prelado, hablando de Ramón Casados, que en realidad no fue tal y que pues llevó a otras consecuencias. Menciono también que 30 vecinos, como hasta 30 vecinos llegaron a emigrar, la mayoría de ellos peninsulares, que deciden partir de regreso primero a Cuba y luego que era como el punto seguro, y luego hacia España. Y eso es lo que nos muestra acá. ¿Cuáles eran las rutas de salida de migración? Pues en realidad tenían que salir primero hacia Omoa, saliendo desde Santo Tomás de Castilla, y luego ahí ya entrar a mar Caribe hacia Cuba, hacia La Habana, o salir hacia Santo Domingo. Otra ruta será salir hacia el sur, es decir, hacia San Salvador o hacia Costa Rica o hacia Lima, pero pensando de que ya estos territorios estaban declarados independientes, era prácticamente imposible que esa fuera la ruta de salida. Y lo más común era que fuera por la línea roja de Santiago de Guatemala, con la ruta hacia Izabal, el actual Izabal, y luego ya fuera a Omoa, o directamente salir desde Belice en alguna ruta escoltado por ingleses hacia La Habana o hacia Santo Domingo. Bueno, esos fueron los antecedentes. Ahora hablemos de moneda. El cono monetario en el momento de la independencia. Pero primero hay que quedar claros que, según hablábamos, para 1808, en ese momento era prácticamente desconocido el rey de España, Fernando VII. Luego de todos esos acontecimientos que tienen que ver con las abdicaciones y con la entronización de José Bonaparte, etc. En América, donde las noticias llegaban tarde, no se tenía conocimiento acerca ni siquiera del rostro del rey. Y ahí es donde se dan algunos elementos como conocemos en la moneda, como el rostro indígena, como los bustos imaginarios y cosas por el estilo. Acá la medalla grabada por Francisco Gordillo en 1808, en que se exalta a Fernando VII al trono en la Ciudad de México, y es que se encuentra esa moneda, es parte de la colección del Museo Nacional del Prado en España. Esta medalla. En Guatemala, quien graba en 1808 ese busto de Fernando VII es Pedro de García Aguirre. Aquí hay una prueba de Anverso, que es una prueba unifacial que se subastó en Aureo y Calicó hace tiempo, que mantiene las siglas de PGA, Pedro García Aguirre, en la base del busto, que está vestido a lo militar, y con el toisón de oro en el cuello, con el collar del toisón de oro, cosa que es muy extraña para el territorio americano. ¿De dónde surgen esos bustos? ¿De dónde se sabe que surgen? Pues la mayoría tuvieron que ver tal vez con algún documento que tuvo que venir a América y que tenía ya algunos elementos para poder reconocer el rostro de Fernando VII. Francisco Cabrera en 1810 graba este busto de Fernando VII en una miniatura, que es una acuarela Iguache sobre marfil, que tiene 64 milímetros, 6.4 centímetros de alto, que está en una colección privada en Guatemala. Está firmada por el Fino, por Francisco Cabrera, también alumno de Pedro de García Aguirre, que es tal vez una de las primeras formas en que se puede ver un rostro lo más cercano posible al rostro de Fernando VII. Luego aparecen estas, por ejemplo, en Guatemala por Fernando VII, en el libro, el 12 de diciembre de 1808, en el que ya aparecen varios rostros de Fernando VII bastante cercanos a la realidad del rostro tal y cual luego va a ser grabado en
en las monedas. Este es tal vez el oficial que fue grabado por Félix Sagó Dalmau en Cádiz en 1810, y son los punzones que vienen a América. Son los punzones del busto oficial. Sagó Dalmau ya tiene contacto con Fernando VII y puede hacer un retrato lo más fiel posible de las características del rostro del rey y enviarlo a América ya grabado ya para su uso en las monedas. Y es desde acá donde ya se puede decir que el busto ya no es imaginario, sino que ya es el oficial, porque ya viene grabado desde España en pilas y punzones para armar los troqueles en cada una de las casas de moneda del territorio. Acá la promulgación de la Constitución de Cádiz del 12 de Félix Sagó Dalmau, con ese busto coronado con laurel, que ya va a ser la característica, el busto heroico, va a ser la característica en la que se va a ver una continuidad en el diseño y en las características del busto de Fernando VII. Para Guatemala será en 811 que aparezcan ya este busto como tal. Esta es 8 reales de 1811 que se subastó en Sedgwick Coins. Y tiene esas características ya del busto grabado por Sagó y Dalmau, y que viene por esas pilas que fueron utilizadas para abrir troqueles en Guatemala, ya con las características de acá. La M de Muñoz, ya como ensayador mayor, en que la pueden ver luego del valor facial en 8 reales y que tiene la característica de ser Nueva Guatemala con su NG. ¿Por qué hay de 1808? ¿Y por qué se sabe y pueden algunas parecer bastante raras? Lo que sí se sabe es que para 1811, año en que se inicia, tratando de poder decir que el gobierno o el reinado de Fernando VII no inicia en el 11, sino que inició en el 8, y para ser consecuentes con eso, se solicita que se graben monedas que se acuñen monedas con antedatadas. Entonces aparecen en el 11, con fecha 1808, pero en realidad fueron acuñadas en 1811. ¿Cuál era el cono monetario antes de la independencia? Voy a utilizar piezas de 1820 y de 1817 para poder ejemplificar. En este caso, de 1820, un cuartillo de real con las características de la moneda guatemalteca, con el valor facial de un cuarto, la G por Guatemala, no NG como se pensaría, sino G nada más. El castillo, la fecha 1820, bastante cruda, y el león rampante en el lado del reverso. La moneda de medio real, que en este caso ya tiene el rostro de Fernando VII, aquí ya cabe el rostro de Fernando VII, fechada en 1820 también, y también con Muñoz como ensayador mayor ING. Un real de 1820 NGC. La tomada de la imagen de NGC es también con el rostro de Fernando VII. 2 reales de 1820 de Heritage Auctions. 4 reales de 1820 de Heritage también. Y llegamos al final del cono en plata con 8 reales de 1820, bastante buen estado también de Heritage Auctions. Y ahora pasamos al cono en oro, que en este caso no tiene medio escudo y que empezará con un escudo en 1817, que es la más cercana a la fecha de independencia. Este también es de Heritage, un escudo. 2 escudos de 1817. Pueden ver las diferencias en las características. Por ejemplo, si vamos a la pieza de 8 reales, pueden ver el escudo en el reverso, que tiene la característica esta de las 2 columnas
y el escudo coronado, muy sencillo, con Castilla y León, Borbón y Granada en el escudo. No así las piezas ya de oro que tienen el escudo ampliado, en el que Castilla, León, Borbón y Granada están en el centro y alrededor están los otros reinos que conformaban el reino de España. Y alrededor del escudo, el toisón de oro, el escudo del toisón de oro, digo, el collar del toisón de oro con la piel del vellocino colgando en la parte de abajo entre el NG y la M del ensayador. Y así en adelante van a poder ver que ese es el diseño del escudo. Cosa que no es nuevo, sino que es una característica que aparece desde que se acuñaron monedas de oro en la Casa de Moneda de Guatemala. Es decir, no es una característica preponderante o única de las monedas de Fernando VII. 4 escudos del 17 y el hermoso 8 escudos del 17 de Aureo y Cálico. Ignacio Solís, cuando habla sobre la Casa de Moneda de Guatemala en la época de la independencia, dice que el superintendente, que en este caso tuvo que haber sido Vela, del establecimiento, dice que había en la Casa de Moneda un molino útil y una sola máquina donde se cortaba toda clase de monedas. Hay que decir que esa Casa de Moneda estaba ubicada en la parte en el lugar donde ahora está el edificio del Instituto de Provisión Militar y el parqueo que está sobre la esquina de la Cuarta Avenida y Sexta Calle. Y se sabía que en eso tenían que haber por lo menos 2 molinos o dos volantes útiles o 2 molinos para mover 2 volantes. Bueno, había un solo molino útil que me supongo que movía los 2 volantes, una sola máquina donde se cortaba toda clase de moneda, es decir, una troqueladora para sacar cóspeles. 2 volantes grandes donde se acuñaba desde pesos hasta medios, es decir, no tenía una diferenciación entre la presión que se tenía que hacer para monedas de 8 reales a medio real, es decir, por eso en algunos casos también la presión en la moneda es extraña y no se da una acuñación muy fina que se diga. El aparato especial para cuartillos, que fue un invento de Pedro García Aguirre, no había una máquina para acuñar cuartillos acá, y García Aguirre se la inventó para poder hacerlos desde 794. La maquinilla de acordonar, es decir, para poner cordoncillo alrededor, la cerrilla, un surtido de punzones y troqueles para monedar piezas de oro y plata que tenían las armas y el busto del rey de España o los reyes de España, porque me imagino también que había una bodega. Les presento acá un cuarto de real de 1821 que está en muy buen estado, que era fue fotografiado por NGC. Sobre las monedas del 21, digamos que no se pueden considerar escasas, es un hecho. Hay que tomar en cuenta que entre 22 y 23 se acuñan monedas de esos valores o con esas características antedatadas. Es decir, es muy raro encontrar moneda, o imposible prácticamente encontrar monedas del 22 y del 23 que tengan las armas reales. Una excepción a la regla es el cuarto de real que aparece con el código 17D en el catálogo anexo a la obra de Historia Numismática de Guatemala de Curprover, que está fechado en el 22, del cual, según tengo entendido, se conocen no más de 5 piezas de esta manera, algunas de ellas evidentemente falsas. El 19 de marzo del 24, ya formada la República de Centroamérica, se emitió el decreto que prohibía la acuñación de toda clase de moneda con el busto y escudo de armas u otras, cualesquiera, emblemas que sean propios y distintivos de la monarquía española. Es decir, en ese decreto se invalidan todas las monedas con el busto de Fernando VII y anteriores, y se le da vida a la moneda de la República de Centroamérica o de la Federación. Y con eso les agradezco su atención y me pongo a sus órdenes. Acá estoy para cualquier pregunta, duda que tengan.
Gracias, Sergio Romero, muchas gracias, estoy a la orden. Axelín, muchas gracias, espero que se haya podido compartir la presentación en punto de encuentro. Mucho gusto, Calixon, gracias por estar por acá y ojalá que la información en realidad haya sido de utilidad. Nelson, gracias, mucho gusto, un gran gusto estar por acá. Compañero Fabián, un gran gusto, un gran abrazo para vos y espero que nos podamos ver pronto y poder compartir por ahí. Gracias por estar presente por acá. Espero que hayas podido escuchar y ver la presentación. Las clases virtuales, hoy se cierra la inscripción del primer seminario. El primer seminario es, ahora les doy la información sin saltearme nada. El primer seminario se impartió ya una primera vez, tuvimos una cohorte bastante grande e interesante en la que tuve la oportunidad de poder compartir con numismáticos y no numismáticos, gente que quería poder entrar a este mundillo y espero haberles sido de utilidad. Son 3 seminarios, se llama Seminarios Web de Actualización Numismática. En el primero vamos a hablar acerca de las nociones de numismática, generalidades de numismática. En el segundo, sobre colección y coleccionismo, que es algo que normalmente se toma a la ligera, no se habla y entramos a ese mundo del coleccionismo sin ninguna guía. Y el tercero ya es una introducción a la historia numismática de Guatemala, elemento que ya nos sirve como para poder ir hilando algunos elementos que nos servirán para que nuestra colección tenga un sentido. Esto se va a realizar, el primero se va a realizar del 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre, es decir, van a ser día jueves, de 7 a 8 de la noche, va a ser vía Google Meet. El costo a partir de mañana es de 250 quetzales, y aquí se incluye el material didáctico, se le va a entregar material didáctico de cada una de las sesiones, y el diploma de participación de parte de Ediciones Numismática NG de Guatemala. Y bueno, todavía hoy el costo es de 200 quetzales. Ese es el primer seminario. El segundo empieza en octubre y va a ser el 26 de octubre, el 2 y 9 de noviembre. Y este sí es un poco más especializado. Y en este vamos a hablar, este es más hablar sobre legislación primero, técnicas y procesos de acuñación en Guatemala, que van desde la fundación de la Casa de Moneda en 1733 hasta 1854, que ya es en el momento en el que cambia y se industrializa la forma de acuñar moneda en Guatemala. Entonces, en la primera sesión vamos a hablar acerca de la minería y las leyes relacionadas a la acuñación, elementos que van muy de la mano y que pareciera de que son excluyentes uno del otro, pero no es así. En la segunda sesión vamos a hablar sobre la acuñación a martillo y a volante, cuál será el proceso y las técnicas de cada una de las dos, pero hablando en el contexto guatemalteco en especial. Y para la sesión 3 vamos a hablar acerca de la acuñación en la Revolución Industrial Temprana y cómo eso toma a Guatemala prácticamente desprevenida para ese 1850
50 al 54, en el que ya se ha proclamado la República de Guatemala en el 47, pero que se dan esos cambios hasta el 54, en especial con la llegada del grabador Juan Bautista Brenner. Pues este curso tiene un costo de 350 quetzales. Si se inscriben antes del 15 de octubre, tienen igual un descuento de 50 quetzales. Y pues estoy a la orden en el teléfono 5162-1999, en el WhatsApp de ese número, para poder platicar acerca de eso, y que si alguien tiene interés se puede inscribir. El curso, el primero, todavía está abierta la inscripción hasta el 20 de septiembre. Esto lo hago para poder empezar con tiempo y poder preparar los materiales y poder hacer más amena y mejor dirigida de manera pedagógica la serie de seminarios y de cursos. Estoy a la orden por cualquier duda, y gracias por preguntar, Axel. Y pues si estás interesado, Fabián, estoy a la orden, ya sabes que estoy a la orden. Ese es el número al que pueden escribir para mayor información al WhatsApp. Un gran gusto, Axel, gracias por preguntar. Esperemos que quienes estén interesados y quieran entrarle, pues son bienvenidos y bienvenidas. Ya hay gente inscrita, afortunadamente. Ahí estamos ya listos para empezar con un grupo, y vamos a ver qué tal nos va. Y pues darle las gracias a Fabián, a Rolando Pineta, que veo que estuvo conectado, a Nelson Quirón, Henry Elías González Cardona, a Carlson, a Axel, a Brander Calderón, que pues estuvieron por acá, y que les agradezco mucho el haber sido parte de este experimento, que sigue siendo experimento, y que esperamos poder estar a las órdenes de ustedes con más frecuencia y poder compartir un poco más. Esperaría tener invitados pronto, gente que pueda acompañarme para poder hacer presentaciones. Y pues si alguien tiene alguna duda luego, cuando vea más tarde la presentación, pues ya saben de que pueden escribirme o hablarme. Estoy a las órdenes siempre, y ahí es un gusto atenderles y estar con ustedes. Si alguien más tuviera alguna duda, algún comentario, si no, para cerrar esta transmisión, no sin antes agradecerles de nuevo por su paciencia, por su asistencia y por su atención.
Pues sin más, muchas gracias. Que tengan todos buena noche, que ojalá puedan tener un buen fin de semana y que el descanso de hoy se mantenga también con paz y con calma para todos. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Nos vemos la próxima. Gracias, gracias.